Aileen subió los últimos escalones de la iglesia como lo había hecho cada mañana desde hacía 3 semanas, con los pies descalzos, la mirada baja y un pequeño collar de hueso colgando en su mano. Nadie la saludó. Nadie preguntó por qué una viuda lakota regresaba al mismo lugar donde se le había negado una tumba cristiana para su esposo. Solo la observaban con incomodidad, como si su silencio fuera una amenaza. Las mujeres cruzaban la calle, los hombres escupían cerca de ella, y los niños eran apartados por manos apresuradas. Pero Aileen no respondía a nada. Se arrodillaba frente a las puertas cerradas, dejaba que sus lágrimas cayeran sobre la piedra caliente y sostenía el collar entre los dedos con una suavidad que parecía imposible. Algunos decían que estaba maldita, otros que rezaba en su idioma salvaje para atraer desgracias al pueblo. Pero nadie sabía que Aileen solo quería devolver algo. El último objeto que su esposo llevaba colgado al cuello antes de morir atravesado por una lanza, una que él jamás empuñó. Ella había recorrido ríos, bosques y montañas con ese collar en el bolsillo, buscando a la madre de él, quien vivía en ese pueblo. Pero cuando preguntó su nombre, la iglesia se cerró y los vecinos le dijeron que los muertos como él no eran bienvenidos allí. Desde entonces, Aileen venía sin hablar, sin exigir, como si al estar presente bastara para que alguien recordara que ese hombre fue hijo, esposo, humano. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Al otro lado de la plaza, un forastero recostado contra su caballo la observaba sin vergüenza. Tenía la ropa polvorienta, el rostro quemado por el sol y una cicatriz en la mandíbula que parecía vieja. Nadie le prestaba atención porque no hablaba, pero sus ojos no se apartaban de la mujer que lloraba sola. Cuando el cura abrió la puerta con la sotana al viento y roció agua bendita hacia ella, Aileen no se movió. Solo levantó el collar, y el forastero, desde su rincón, hizo algo que nadie más había hecho. Se quitó el sombrero. Nadie lo notó. Nadie supo qué significaba, pero Aileen sí, porque en la tierra donde el silencio mata más que las balas, quitarse el sombrero frente a alguien invisible era el primer acto de guerra contra el olvido. El forastero no preguntó quién era ella ni qué buscaba. No se acercó ni habló con nadie. Se quedó en el pueblo como una sombra tranquila, alojado en el cobertizo de un herrero viejo que aceptó monedas sin palabras. Su caballo, un alazán cansado, pasaba junto a la herrería mientras él pasaba los días sentado afuera, mirando la plaza como si esperara algo que solo él reconocería. El pueblo, acostumbrado a los extraños que venían a buscar trabajo, bebida o redención, lo ignoró. Pero él no vino por nada de eso. Cada mañana, cuando Aileen llegaba al templo, él ya estaba allí, recostado con el sombrero en las rodillas, observándola con la quietud de quien conoce el dolor sin necesidad de traducirlo. Nadie sabía su nombre, pero uno de los niños escuchó al herrero llamarlo Benicio. Era un nombre suave para alguien con manos curtidas por las riendas y la pólvora. Cuando Aileen, por primera vez, se detuvo a mitad de las escaleras, mirando al pueblo en lugar de a la puerta, Benicio se incorporó, sin moverse aún, pero más firme en su silla. Ella tenía la cara seca pero los ojos hinchados. En su palma, el collar de hueso temblaba levemente, como si el peso del recuerdo fuera demasiado para sostenerlo. El sacerdote la miraba desde dentro, con las manos cruzadas. 2 hombres del pueblo cuchicheaban a los lados, sus palabras como cuchillos invisibles. Y entonces, sin razón evidente, Aileen se dio media vuelta. No huyó. Solo bajó los escalones con la misma dignidad con la que había llegado, y caminó hacia la fuente central. Fue ahí donde Benicio se puso de pie por primera vez. Caminó sin prisa. Cruzó la plaza bajo las miradas ajenas y se detuvo justo cuando ella se inclinaba para lavar el collar en el agua fresca. ¿Estaba sucio?, preguntó él con una voz grave y seca. Ella lo miró, sorprendida, no por la pregunta sino por el tono. No sonaba a burla, sonaba a respeto. Aileen no respondió,
pero dejó que él viera el collar de cerca. Benicio bajó la mirada y por primera vez en años sus manos temblaron, porque había visto ese diseño antes, no en un mercado, no en un museo. Lo había visto colgando del cuello de su medio hermano antes de que desapareciera durante una batalla perdida. Lo que ella traía no era solo una reliquia, era la última señal de alguien que él también había llorado en silencio. El sol apenas tocaba los bordes de la fuente cuando Benicio sostuvo el collar entre los dedos, como si temiera que el contacto rompiera algo más que hueso. Aileen no apartó la mirada, pero tampoco lo presionó con palabras. Él lo giró con cuidado, notando las marcas finas talladas en su superficie. 3 líneas en forma de río, una luna semicerrada y una pluma diminuta, apenas visible si no se miraba con intención. Él era mío, dijo Benicio sin levantar la cabeza, pero también tuyo. Aileen parpadeó lentamente, sin sorpresa, como si lo hubiera presentido desde que vio la forma en que Benicio la miraba. No con lástima, sino con una especie de reconocimiento que el pueblo entero era incapaz de ofrecer. Se llamaba Eloy, añadió él, y no murió como traidor. Ella asintió. Sus labios apenas se movieron. Murió intentando evitar una masacre. Benicio cerró los ojos. No era una historia nueva para él. Durante años había escuchado versiones falsas de esa noche. Que los Lakota habían emboscado a los colonos. Que Eloy se había extraviado o desertado. Pero nunca creyó ninguna. Solo supo que no volvió. Y ahora, esa mujer, con los pies polvorientos y el rostro marcado por el sol, le ofrecía la única prueba que el mundo se había negado a guardar. Este pueblo no quiso enterrarlo, dijo Aileen al fin. Ni siquiera escuchar su nombre. Benicio tragó saliva. Entonces escúchelo ahora, dijo, y repitió en voz baja, Eloy Martínez, hijo de Magdalena, hermano de nadie, hasta hoy. Ella cerró los ojos como si ese rezo bastara. Por un instante, la plaza entera pareció detenerse, pero no duró. Un hombre con sombrero oscuro que había estado observándolos desde la carnicería cruzó la calle con pasos pesados. ¿Y tú qué haces hablando con ella?, le lanzó a Benicio. ¿También vas a llorar por los que mataron a nuestros hijos? Benicio no respondió de inmediato. Solo se puso de pie con el collar aún en la mano y se giró lentamente. Yo también perdí un hermano, dijo, y ella perdió todo. El hombre escupió al suelo. Tú sabrás con qué clase de mujer compartes agua. Aileen se mantuvo firme. No se cubrió, no bajó la mirada. Benicio, en cambio, simplemente extendió el collar hacia ella y lo colocó sobre sus manos como si se lo confiara de nuevo. Y sin decir nada más, se quitó el sombrero, lo colocó contra su pecho y la acompañó en silencio mientras se alejaban de la fuente. Esa tarde, Aileen no regresó al bosque como hacía cada día. Caminó al lado de Benicio hasta la herrería, donde el viejo herrero los observó llegar con el ceño fruncido y las manos negras de carbón. Benicio no explicó nada, solo dijo, ella tiene derecho a sentarse bajo un techo, aunque sea por esta noche. El viejo asintió con desgano, más por respeto que por aceptación. Aileen se quedó en el rincón del cobertizo, sentada sobre un saco de grano, mientras Benicio revolvía una vieja alforja de cuero. Finalmente sacó algo, un sobre amarillento, gastado por los años, sin sellar. Nunca la abrí, confesó. Eloy la escribió para alguien, pero nunca dijo para quién. Lo colocó frente a ella. Aileen lo tomó sin palabras y lo abrió con cuidado, como quien toca una herida cerrada a medias. Dentro había una hoja con tinta desvaída, escrita con letra firme pero acelerada. Comenzaba con «Si no regreso», y hablaba de una promesa. Eloy pedía que, si caía, sus cenizas no fueran reclamadas por los que lo odiaban, sino por los que lo comprendían. Mencionaba a su madre, sí, pero también a una mujer que ve el mundo en silencio y aún así lo entiende todo. Aileen apretó la hoja contra el pecho. Ella había sido esa mujer,
no por posesión, sino por destino. El aire del cobertizo era espeso. Benicio se sentó frente a ella, sin tocarla, sin interrumpir. Solo esperó. Cuando Aileen alzó la vista, sus ojos brillaban, pero su rostro estaba sereno. Él soñaba con unir dos mundos, dijo, y lo mataron por intentarlo. Benicio asintió. Entonces terminemos lo que empezó. Afuera, el pueblo cenaba, rezaba, dormía. Nadie sabía que en ese rincón, la verdad cambiaba de manos. Aileen le devolvió la carta. Quédatela. Él también era tu hermano. Benicio negó con la cabeza. Él era tu esposo, eso es más. Ella sonrió. Por primera vez, apenas una línea en el rostro. Pero suficiente. En ese momento, sin promesas ni juramentos, algo se selló entre ellos. Un lazo sin nombre. No amor todavía, ni perdón completo. Solo reconocimiento. Y eso, para dos personas a quienes el mundo les había quitado todo, era ya una forma de resurrección. Afuera, la luna subía silenciosa, y por primera vez, Aileen no durmió en soledad. A la mañana siguiente, Aileen cruzó la plaza con pasos serenos, sin la urgencia de los días anteriores. Ya no cargaba el collar en la mano, sino colgado al cuello, como lo había llevado Eloy en vida. No lloraba. Tampoco sonreía. Pero su andar había cambiado. Ya no evitaba las miradas, ni se desviaba de los caminos de los otros. Y por eso mismo, los ojos que antes la ignoraban, ahora se clavaban en ella con mayor fuerza. Frente a la panadería, dos mujeres susurraban con voz apenas contenida, como si el pan pudiera escuchar sus prejuicios. Dicen que durmió con él en la herrería, y que tiene papeles del muerto. En la tienda de telas, un joven murmuró a su madre, ¿y si ella embrujó al forastero? Nadie se atrevió a confrontarla, pero el veneno de las palabras flotaba en el aire como humo espeso. Aileen, sin embargo, siguió su camino. Fue directamente a la iglesia donde el padre Ramiro barría el polvo de la entrada. Cuando la vio llegar, se irguió, ceño fruncido, cruz colgando al pecho. ¿Qué más quieres?, preguntó sin disimular su molestia. ¿La carta?, dijo Aileen con voz tranquila. Era para usted. El sacerdote parpadeó. ¿Qué carta? Ella le extendió el sobre. Eloy confiaba en que, incluso en su silencio, usted entendería. El cura tomó la hoja con desconfianza, leyó unas líneas y su rostro palideció. Tragó saliva, pero no dijo nada. Aileen bajó la vista. No vine a pedir un lugar para él, dijo. Solo vine a devolverle su nombre. Detrás de ellos, los primeros fieles comenzaban a llegar. Miraban la escena con ojos grandes, hambrientos de escándalo. El padre, con la carta temblando en sus dedos, solo murmuró: «El cementerio tiene un muro. Hay espacio del otro lado». Aileen lo miró por última vez. No es la tierra la que importa, es el gesto. Se dio la vuelta no con furia, sino con una calma que dolía más que cualquier reclamo. Al salir, vio a Benicio esperándola en el borde de la plaza. Tenía las manos en los bolsillos y el sombrero caído sobre los ojos, pero al verla, lo alzó. Ella asintió. Aquel pueblo podía murmurar, juzgar, negar, pero ya no la escondía. Y ese día, bajo el sol duro del oeste, Aileen dejó de ser la viuda que lloraba en las escaleras. Se convirtió en la mujer que había sido vista y respondida. El calor del mediodía caía como castigo sobre la tierra. Pero Aileen caminaba sin sombra, sin titubeos, acompañada por Benicio hacia las afueras del pueblo. No hablaban mucho, no hacía falta. La carta ya había dicho lo que debía decir. En la alforja del caballo iban los restos de Eloy, un pequeño saquito de cenizas que Aileen había llevado desde la pradera donde cayó y que nadie en el pueblo quiso recibir. Pero Benicio sí. Él propuso llevarlas hasta el río donde su padre había enseñado a pescar a Eloy, y donde, según contaban, los espíritus se escuchaban al caer la tarde. «Ahí sí lo van a recordar», dijo él. «Ahí el silencio no es castigo». Cuando llegaron al claro junto al río,
Aileen bajó del caballo primero, se arrodilló junto al agua, abrió el saco con manos firmes y susurró algo en su lengua ancestral. Benicio, de pie a su lado, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho mientras el viento se llevaba el polvo gris sobre la corriente. No hubo rezos cristianos, no hubo cruz, solo el sonido del agua y el crujido leve de las ramas. Al terminar, Aileen permaneció en silencio mirando el punto donde desaparecieron las cenizas. Ahora sí descansa, dijo, no a Eloy, sino a sí misma. Benicio se acuclilló a su lado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Descansas también? Ella lo miró. No respondió con palabras, solo tomó el collar y se lo quitó, colocándolo suavemente sobre una piedra junto al agua. Ahora puede quedarse, murmuró. Volvieron al caballo, pero antes de montar, Benicio le ofreció la mano. No como gesto romántico, sino como igual, como alguien que había comprendido que no se ayuda a levantar a quien no se ha aprendido primero a mirar. Aileen aceptó la mano, no porque lo necesitara, sino porque entendía el gesto. Regresaron al pueblo cuando el sol comenzaba a caer, y aunque sabían que el juicio de los demás no desaparecería, también sabían que algo había cambiado. Porque un pueblo puede negar una tumba, puede cerrar puertas y palabras, pero no puede tapar los ojos para siempre. Y esa tarde, al cruzar la plaza, muchos sí la miraron. Pero esta vez no bajaron la vista. Esta vez no susurraron. Solo la vieron pasar, al lado de un hombre que ya no era forastero, y de una mujer que nunca más estaría sola. Esa noche, Aileen no regresó al cobertizo del herrero. Se quedó en la pequeña casa que Benicio había empezado a reconstruir cerca del viejo molino abandonado. No era más que una estructura de madera con techo a medio reparar, pero tenía paredes propias y silencio limpio. Él le ofreció el espacio sin condiciones, y ella aceptó con un asentimiento apenas visible. Comieron juntos bajo la luz de una lámpara de aceite, pan duro y sopa simple, sin hablar de muertos ni de pueblo. Solo compartieron el sonido de las cucharas, el crujido de la madera y una calma que ya ninguno recordaba haber tenido. Cuando terminaron, Aileen salió al porche improvisado y miró el campo, sin necesidad de decir por qué. Benicio se quedó adentro por un momento, pero luego salió también, con 2 sillas que colocó frente al cielo estrellado. Le ofreció una. Ella se sentó. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como un idioma que solo 2 personas rotas podían entender. Mi madre era lakota, dijo él, finalmente. Mi padre, español. Nunca vivieron juntos. Él me visitaba una vez al año y luego desaparecía. Aileen no respondió. Solo lo escuchaba. Ella me enseñó a callar cuando me llamaban mitad de nada. Él giró la cabeza para mirarla. Pero tú no eres mitad. Tú eres todo. Aileen entrecerró los ojos, no por molestia, sino para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. No necesito que me salves, dijo, ni quiero que me sigas como un fantasma. Benicio asintió. No vine a salvarte, vine a quedarme donde ya no se huye. Por primera vez, Aileen sonrió sin tristeza. Entonces quédate sentado, murmuró, pero no esperes que te cuente todo hoy. Él rió con suavidad. Puedo esperar. El viento sopló leve, como si la noche también respirara más tranquila con ellos ahí. Y en esa pausa, donde no hubo confesiones épicas ni juramentos apresurados, nació algo más fuerte, una promesa sin palabras, que después de tanto olvido, después de tanta piedra lanzada desde la fe o el miedo, alguien al fin había decidido mirar y quedarse. El pueblo dormía, ajeno. Pero en esa casa incompleta, con su techo roto y sus paredes desnudas, algo entero comenzaba a crecer. Y a veces, eso es más milagroso que cualquier redención gritona. Porque lo que no se dice, cuando es verdadero, puede ser lo único que permanece. La mañana siguiente, trajo consigo más que sol. Trajo una carta, traída por el joven aprendiz del herrero,
Era una convocatoria del ayuntamiento. Alguien, probablemente el carnicero o la esposa del panadero, había reportado conductas impropias entre una mujer de sangre lakota y un hombre aún no arraigado legalmente al pueblo. No era una orden, pero sí una amenaza disfrazada de cortesía. Si querían seguir viviendo en los límites de la comunidad, debían presentarse y explicar su situación. Benicio leyó la nota en voz baja, sin gestos, mientras Aileen barría las hojas del pequeño porche. Cuando ella lo miró, él simplemente dijo: «Nos invitan a decir que no pertenecemos». Aileen no dijo nada, pero esa misma tarde, ambos caminaron juntos al centro del pueblo, frente al salón comunal, donde ya se habían reunido unas 15 personas, demasiadas para lo que se consideraba un asunto menor. El alcalde, un hombre con bigote torcido y voz falsa de amabilidad, los recibió con un movimiento seco de cabeza. «Solo queremos claridad», dijo. «El pueblo ha notado una convivencia inusual». Benicio dio un paso al frente. «No somos esposos. No somos familia. Pero ella vive en mi tierra y yo en la suya». Las miradas se crisparon. «¿Y qué relación los une?», preguntó el alcalde. Aileen respondió sin levantar la voz. «Una muerte, un silencio y el acto de quitarse un sombrero cuando nadie más lo haría». Nadie supo qué decir. Algunas mujeres bajaron la vista. Un anciano murmuró: «La vimos llorar». Nadie más lloró con ella. El alcalde se aclaró la garganta. «No es asunto de emociones, señora. Es de precedentes». Benicio respiró hondo. «Entonces quede constancia del precedente, que un pueblo que no entierra a sus muertos tampoco puede juzgar a los vivos». El silencio se volvió piedra, y fue ahí cuando ocurrió lo inesperado. Una mujer del público, la misma que una vez cruzó la calle para evitar a Aileen, levantó la voz. «Yo también perdí a alguien en esa guerra, pero nunca lo lloré». Señaló a Aileen. «Ella sí. Por todos». Otra voz se sumó. «El joven aprendiz del herrero. Nadie me abrazó cuando mi padre murió. Ella sí lo hizo, sin conocerme». En cuestión de minutos, las palabras cambiaron de dueño. Y por primera vez, el pueblo no actuó como juez, sino como espejo. No aplaudieron, no se acercaron. Pero nadie volvió a decir que se fueran. Y eso, en un lugar donde hasta el silencio es castigo, era una forma de redención. Esa noche, después del juicio informal que no terminó en castigo, Aileen y Benicio regresaron al molino. Pero algo en la tierra había cambiado. El camino parecía más corto, el aire más liviano. No porque el pueblo los hubiera abrazado, eso aún estaba lejos, sino porque ya no caminaban ocultos, ni temiendo ser echados. Al llegar, Benicio encendió la lámpara de aceite y colocó sobre la mesa una hoja de papel doblada con cuidado. «Es un registro de propiedad», dijo, «de la casa, del terreno y de lo que vamos a sembrar aquí». Aileen lo miró sin entender. Él se sentó frente a ella, clavando los ojos en los suyos. «Quiero poner tu nombre al lado del mío». Aileen frunció el ceño, no en rechazo, sino en sorpresa. «No soy tu esposa», murmuró. Benicio asintió. «Tampoco lo era la tierra, pero aún así la elegí». Se hizo un silencio largo. El tipo de pausa que no espera respuesta, pero que aguanta la posibilidad de una. Aileen bajó la mirada hacia el papel. No tenía sellos, ni timbres, ni firma de autoridad. Pero eso no importaba. En ese rincón del mundo, un nombre escrito con convicción podía pesar más que un decreto. Ella tomó el lápiz y escribió. No su nombre de nacimiento, sino uno nuevo. Aileen Eloy. El apellido de su esposo, el nombre de su herida, convertido ahora en raíz. Benicio leyó la firma en silencio y sonrió, no como quien obtiene algo, sino como quien reconoce algo que ya estaba ahí. Afuera, un caballo relinchó. Era el mismo alazán viejo de Benicio, pero esa noche, algo lo inquietaba. Benicio salió y lo encontró moviéndose de un lado a otro, como si buscara algo.
y entonces lo vio. El collar de hueso que Aileen había dejado junto al río días antes. Colgaba ahora del cuello del animal. Nadie lo había puesto ahí. No había huellas, solo el collar, brillando bajo la luna, como si el espíritu de Eloy hubiera regresado a cerrar el círculo. Benicio acarició al caballo y volvió a entrar. «Tu esposo era terco», dijo, «hasta después de muerto». Aileen se acercó, tomó el sombrero de Benicio y lo colocó sobre la mesa. «¿Y tú? Tú eres el único que se lo quitó». Esa noche no durmieron como pareja. No hacía falta. Durmieron como quienes ya no se deben nada, porque lo han compartido todo. Pasaron 3 semanas desde que Aileen escribió su nuevo nombre. La casa ya tenía paredes firmes, un techo entero y un huerto pequeño donde brotaban maíz y lavanda. Las visitas eran escasas, pero no hostiles. Algunos vecinos dejaban pan, otros herramientas. El herrero envió clavos sin decir palabra. Nadie pedía explicaciones. Ya no. Una mañana, mientras Benicio arreglaba el cerco, un niño llegó corriendo con los pies polvorientos y una carta en la mano. Era del ayuntamiento. No una amenaza ni una acusación, una invitación a participar en la feria de primavera. La nota decía: «Necesitamos manos fuertes, tierra fértil y memoria nueva». Benicio la leyó y se rió con esa risa breve que solo había usado con Aileen. «Parece que les gustó nuestra terquedad». Aileen sonrió desde el porche, sentada con una cesta llena de semillas. «No les gustamos, pero ya no pueden ignorarnos». Ese día, plantaron juntos, no para empezar de cero, sino para continuar lo que alguien más había querido sembrar antes de morir. En la entrada de la casa, sobre una piedra plana, Benicio colocó el collar de Eloy, no como reliquia, sino como señal. «Aquí ya no se llora en las escaleras», dijo. «Aquí se entra y se queda». Los días siguientes trajeron música, telares, carretas decoradas. El pueblo celebraba la feria como cada año, pero esta vez Aileen fue invitada a vender sus cestas. Nadie le dio la bienvenida con aplausos, pero nadie evitó su mesa. Una anciana tomó una de sus trenzas y dijo: «Mi nieta las quiere aprender». Y Aileen asintió. Benicio la observó desde lejos, con los brazos cruzados y el rostro quemado por el sol, sabiendo que no se necesitaban palabras para decir «logramos quedarnos». Al final del día, cuando el sol comenzaba a bajar, una niña de 5 años, curiosa, tocó el collar de la piedra. «¿De quién era?», preguntó. Aileen se agachó y dijo: «De quien soñó con un lugar donde nadie tuviera que rogar por un nombre». La niña asintió con la seriedad de los que aún creen que todo puede empezar otra vez. Y en ese instante, Aileen supo que Eloy no estaba enterrado del otro lado del muro. Estaba ahí, en cada semilla, en cada paso firme, en cada acto de dignidad que no pedía permiso. En la tierra dura del oeste, una mujer lakota ya no era solo una viuda. Era raíz, era techo, era historia viva, y nadie, nunca más, le quitaría su lugar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que tocan el corazón en Cuentos del Oeste. Si hubieras estado en ese momento, frente a su llegada inesperada, ¿habrías abierto la puerta? Comparte en los comentarios.